Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Muy buenos días y bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto, en tu Santa Mónica Radio y TV más digital. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchas por la 610 de la amplitud modulada y la 95.7 de la frecuencia modulada. Recuerda que tienes todo nuestro contenido en www.radiosantamónica.org, nuestra radio en vivo, nuestros programas grabados, nuestros podcasts, etcétera. Todo lo podrás encontrar a la mano allí. Pues bien, en este programa, Corazón en Llamas, exploramos la tradición de la Iglesia, el Magisterio Santo y, por supuesto, la Sagrada Escritura, como este trípode, que es el depósito de la fe, nos enseñan sobre la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña también cómo es que se aplica este mensaje de salvación para nuestras vidas. La doctrina, el magisterio que nos enseña, también la Sagrada Escritura, cómo acercarnos a ella y por supuesto cuál es el verdadero propósito de la tradición apostólica. Y hemos tocado varios temas a lo largo de esta temporada. Hemos tocado los temas de la revelación, de la transmisión de la fe, cómo también ha llegado a nosotros esta transmisión de la fe y últimamente hemos tocado los temas sobre Jesús de Nazaret, lo que en teología se llamaría la cristología. En la vez pasada hemos hablado sobre Jesús de Nazaret en su tiempo, cómo es su tiempo, cómo fue su espacio, cómo fue su ambiente en su momento, quién fue para diferentes grupos sociales y religiosos y políticos Jesús de Nazaret, y por supuesto cómo fue su mensaje, de que dijo parábolas, mensajes, cómo rezó Jesús de Nazaret, que rezaba a Dios llamándolo de Abba, de Padre, Padre mío y Padre de ustedes. Y por supuesto hablamos también de los milagros, que es lo que realizaba él, estas obras también que tenían como propósito aumentar la fe o desvelar la fe de los que le seguían y también presentar su autoridad. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito que se hace un poco fuerte, bien, pero vamos a hablar sobre la muerte de Jesús, que es consecuencia de su ministerio en el cual él está implantando el reino de Dios. Vamos a hablar también del valor salvífico que tiene su muerte para nosotros y, por supuesto, para toda la historia de la humanidad. Y también vamos a hablar un poco sobre esto que es la resurrección, que es el fundamento muy, muy fuerte de nuestra fe. La resurrección de Jesús de Nazaret, lo que hemos celebrado hace poco en Semana Santa, en los 50 días de la Pascua, y lo que anuncia un verdadero cristiano, que Jesús de Nazaret ha resucitado y que ha vencido el pecado. Pues bien, vamos a hablar en 4 puntos. El primer punto que vamos a tocar va a ser la muerte de Jesús, que está relacionada con su ministerio, con su servicio y también cómo está relacionada con el anuncio del reino. Recordemos pues que Jesús de Nazaret muere en consonancia, o la muerte de Jesús está en consonancia con lo que él ha predicado. Por la fidelidad total de esta causa, donde Jesús
literalmente entrega su vida al Padre en favor de la humanidad. Sacrifica su vida. Ahora, ¿cómo se tiene que entender esto? Pues bien, poco a poco. Para entender la muerte de Jesús de Nazaret hay que entender un tema que es la crisis y la conversión. ¿Qué significa esto? La predicación de Jesús fue evolucionando de acuerdo a cómo experimentaba él mismo tanto la aceptación como el rechazo de todos los que le seguían e incluso los que no le seguían. Rechazo del pueblo judío y las autoridades, también del mundo romano, pero aceptación también de un mundo judío, de sus discípulos, que luego algunos de ellos nombró apóstoles, etc. Entonces ahí hay una especie de fuertes tensiones en la cual Jesús de Nazaret tiene que ir evolucionando, y eso lo vemos en los 4 evangelios. Jesús de Nazaret va evolucionando su manera de presentar su ministerio y el reino de Dios, porque de ahí hay un paso a centrarse en su identidad. El anuncio del reino de Dios son la encarnación histórico-concreta, es decir, Jesús de Nazaret anuncia e implanta el reino de Dios. Es la encarnación histórico-concreta de un desenlace que tiene un drama gravísimo. Y ese proceso de predicación, entusiasmada por el anuncio del reino, lleva a confrontar justamente a los poderes del mundo. Jesús de Nazaret anuncia su reino, y aunque evoluciona como él está anunciando su mensaje, su predicación, su cómo actuar y su oración, no cambia el mensaje, ni tampoco huye del sacrificio. Todo lo contrario, se vuelve cada vez más drástico. Por lo tanto, esa filiación que tiene Jesús de Nazaret con su Padre se desprende de quién es Él. Él es el Mesías. Idea que le permite a Jesús entregarse por completo en la cruz. Es decir, que el abandono de Jesús en la cruz es el resultado que le hace ganar seguidores, que es todo lo contrario a la intención romana de crucificarlo. En otras palabras, tenemos también que entender que el anuncio de Jesús de Nazaret y su ministerio tiene que ver con, por supuesto, el cómo él evolucionó, que entró en crisis. Lo aceptaban, no lo aceptaban, y eso provocó que él evolucionara en su manera de presentar el reino. Sin embargo, no lo cambió. Sabía que sus acciones tenían consecuencias, y unas consecuencias que lo llevaron es a la cruz. Esto es lo primero. La muerte de Jesús está relacionada con su ministerio y el anuncio del reino de Dios. Ahora vamos, ¿cuál es el valor de este acontecimiento que es su muerte? Pues tiene un valor salvífico, tiene un valor para todos nosotros, y esto está relacionado con una historia interna y externa. ¿Ven? Vamos primero, antes de entrar en este segundo apartado, con hablar sobre la historia externa, que es la pregunta fundamental. ¿Por qué matan a Jesús? ¿Qué es lo que lo lleva a esto? ¿Por qué matan a Jesús de Nazaret? Pues bien, hay un tribunal judío que es el Sanedrín, del cual hablamos la vez pasada, que ellos no tienen la autoridad para matar a nadie, básicamente. No tienen esa autoridad. Ahora, la redacción, tenemos que entender que hay una redacción teologizada de los evangelios, es decir, que la pasión de Jesús que encontramos en los 4 evangelios no podemos tomarlo como un resumen fáctico histórico, pero sí un relato, por supuesto, de cómo enjuiciaron a Jesús de Nazaret y lo condenaron a muerte. Se encuentran motivos profundos de los personajes que en ella aparecen y que, por supuesto, lo llevan a su muerte, como por ejemplo,
El Sanedrín lo acusa de blasfemia al declararse Cristo, el Mesías, el ungido. Se le acusa de la pretensión de destruir el templo y construirlo, incluso diciendo que Él es el templo. Y porque siendo hombre, se puso en nombre de Dios para perdonar pecados. Esas son las acusaciones que se le hacen a Jesús en el Sanedrín. Jesús se pone en peligro la imagen del Dios oficial. Es decir, que Jesús de Nazaret, cuando realiza estas obras de cómo reza, cómo predica y qué es lo que hace, pone en peligro, entre comillas, peligro, la imagen del Dios oficial que tiene el judaísmo de la época. La muerte en la cruz es una muerte romana, era para los rebeldes y traidores. Significa que en algún punto los romanos consideraron a Jesús de Nazaret un alborotador que ponía en peligro las bases políticas y sociales. Con esto se logró arrinconar a Poncio Pilatos, y esto está testimoniado en el Evangelio según San Juan, cuando los judíos le dicen a Pilatos: si sueltas a ese hombre, no eres amigo de César, y todo el que se hace rey se enfrenta al César. Es como una especie de tentación y jugarreta que hace el pueblo judío, el Sanedrín, para convencer a Poncio Pilatos y al mundo romano de que Jesús de Nazaret hay que crucificarlo. Esto está en Juan capítulo 19, versículo 12. Para los romanos, un crucificado era un fracasado que había de ser humillado bajo la máxima pena. Y para los judíos, una maldición, puesto que para ellos un hombre muerto colgado en un madero es un hombre abandonado por Dios y maldito. Esto está en Deuteronomio 21:23. Por lo tanto, es una falta gravísima tanto para el mundo romano como para el mundo judío lo que aconteció el proceso judicial y la sentencia que cae sobre Jesús de Nazaret. Ahora, esa es la historia externa. ¿Por qué mataron a Jesús de Nazaret? Ahora bien, hay una pregunta interna. ¿Por qué muere Jesús? Pues bien, en un plano histórico y también religioso, Jesús muere como vivió. Esto es hermosísimo, si me permiten. ¿Por qué? Porque Jesús muere entregándose, siendo gracia, siendo un don, siendo regalo. Jesús muere como vivió, que es la expectativa también de todo seguidor de Jesús de Nazaret. No exactamente morir clavado en una cruz, pero es morir como vivimos. Si morimos entregando la vida, siendo excelentes vecinos, siendo gente amorosa, morimos en paz, pero morimos entregados con una conciencia tranquila. ¿Quién no quiere morir como vivió? A la larga eso es consecuencia natural, antropológica. El famoso refrán, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Pues bueno, Jesús de Nazaret murió entregando su vida. Ahora bien, Jesús durante toda su vida, especialmente en su pasión y en su muerte, demuestra la proexistencia. Es decir, que Él vive para entregarse. La proexistencia, que da mucho más valor a su mensaje. Si ya Él como rezaba, sus parábolas, lo que hacía, cautivaba a miles de personas, la forma en la cual Jesús muere, el cómo Él decide también morir, pues expone muchísimo más su mensaje. Dice, esta persona está tan comprometida con su mensaje y sobre su identidad que es capaz de dar la vida, nunca se echó para atrás. Entrega de su vida en obediencia de entrega de amor por la humanidad. Nunca se echó para atrás. Jesús se entrega como traducción existencial, es decir, que le da sentido a su muerte clavado en una cruz que no está condicionada por lo que quieren hacer otros sobre Él.
todo lo contrario. Es en consecuencia de cómo Él ha querido vivir. En otras palabras, no podemos decir que Jesús de Nazaret quería Él morir clavado en una cruz. Eso es consecuencia de lo que otros hicieron sobre Él, que es muy diferente. Dios no mandó exactamente, el Padre no mandó exactamente a su Hijo a ser clavado en una cruz. Eso es consecuencia de nuestros pecados. Nosotros, la humanidad, clavó en un madero a la redención del mundo. Pero Él lo acepta como tal. Ahora, no es querido por Jesús de Nazaret, pero es aceptado para redimir al mundo. Esa es el grado de amor de Jesús de Nazaret por la humanidad. Es una consecuencia histórica concreta que se dio como desenlace violento por el rechazo de un grupo de hombres poderosos. Es una víctima inocente. Es la historia más trágica, como diría Jordan Peterson en algún momento. El desenlace más trágico que hay, pero es una entrega amorosa. Jesús de Nazaret muere como vivió. No hay otra cosa más hermosa que esa. En otras palabras, Jesús de Nazaret responde a el por qué matan a Jesús, es porque está siendo alborotador, tanto para el mundo judío como para el mundo romano. ¿Bien? El mundo judío lo acusa de un montón de cosas, de llamarse a sí mismo Dios, de querer destruir el templo, incluso de respetar el sábado. Bien, se le acusa incluso de poner en crisis la imagen del Dios oficial de la época, ¿vale? Pero esta es la historia externa. El por qué matan a Jesús. Porque Jesús, un grupo de hombres poderosos, lo quería matar. Eso se sabía. Era una especie de querer político, militar, religioso de las autoridades. Eliminarlo. Paradójicamente, esto le da mucho más fuerza a su identidad. Y la historia interna. ¿Por qué muere Jesús? ¿Cómo vive Jesús su muerte? Y Jesús muere como vivió, entregándose. Pero lo que hay que tener en claro aquí es algo muy interesante. Jesús no anhelaba morir clavado en una cruz. O sea, no era un anhelo, pero era consciente, como lo vemos en los evangelios, que ese iba a ser el desenlace de su vida. Jesús de Nazaret no era un tonto, todo lo contrario. Sabía que era la consecuencia de su vida. Dios Padre no quería que su Hijo muriera en una cruz, pero es que es la consecuencia del pecado. Por lo tanto, la muerte en una cruz, de lo que fue acusado, etcétera, es una consecuencia histórica, no un querer de Dios Padre, pero es una consecuencia que el Hijo está queriendo asumir por amor a los demás, para que su mensaje y su autoridad nunca se viera comprometida, y fíjense que funcionó. Jesús de Nazaret muere amando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La entrega a María de la iglesia en la figura del discípulo amado. El discípulo amado acepta a la Madre de Dios como también Madre de la iglesia. Los discípulos y los seguidores entran en una crisis profundísima. En la cruz, hasta un mismo soldado romano acepta que ese que está clavado en una cruz verdaderamente era el Hijo de Dios. Un preso, un condenado a muerte, como es San Dimas, logra la redención en el último momento, que esto también es hermosísimo, que es el crucificado que tiene al lado Jesús de Nazaret, el cual le dice: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, las consecuencias de la muerte de Jesús son en beneficio de la identidad de Jesús de Nazaret. Es el cómo él vive la muerte.
Bien, esta es la explicación de cómo Jesús es llevado a la muerte y cómo se vive externamente e internamente la muerte de Jesús de Nazaret. Ahora bien, hay una expresión en la primera carta de los Corintios de San Pablo muy bonita, que es: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y siguientes. Es decir, que la muerte de este versículo habla, o esta cita bíblica habla de la muerte de Jesús desde un condicionamiento histórico. Debe ser entendida como una afirmación luego de haber comprendido todo lo que pasó con Jesús de Nazaret, incluyendo la resurrección. En otras palabras, la consecuencia de la muerte de Jesús tiene, en lo que vamos a hablar ahora, como consecuencia el perdón de nuestros pecados. Jesús de Nazaret murió por el perdón de todos nuestros pecados. Y eso tiene que tener una relevancia muy fuerte para nosotros, porque no es cualquiera el que murió por nuestros pecados. Es el Verbo de Dios, Dios mismo, el que encarnado como uno de nosotros, menos en el pecado, muere para nuestra salvación. Vence al pecado, lo que ni tú ni yo podemos hacer, que es vencer al pecado definitivamente. Lo hizo Jesús de Nazaret. Venció al pecado conectándose con el Padre y desconectándose de una realidad que no es nuestra. A mí me gusta decir que el pecado es la parte que no nos pertenece del diseño original. Es parte de nuestro diseño que no es parte del diseño original. Es como una especie de virus que nosotros heredamos. Pues bien, vamos a un pequeño corte comercial de nuestra publicidad y ya volvemos con más de Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad desde tu Santa Mónica Radio y TV+. Permiso. Ya estamos de vuelta con su Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Un programa desde su Santa Mónica Radio, donde exploramos la tradición de la Iglesia, el Magisterio Santo y, por supuesto, la tradición apostólica. Este trípode que es el depósito de la fe y lo que nos enseña. En esta oportunidad estamos hablando sobre lo que en teología llamaríamos la cristología, explorando la muerte de Jesús de Nazaret, el por qué lo mataron, cómo vivió su muerte, las consecuencias de su muerte. Este es un proceso que hay que entender, primero que nada, porque es parte de nuestra tradición apostólica, narrada en la Sagrada Escritura, y tiene un fuerte peso en nuestra fe y en lo que enseña la Iglesia sobre esto. Es Jesús de Nazaret el que muere como vivió, consecuencia del pecado del hombre. Jesús de Nazaret muere entregando su vida. Jesús de Nazaret muere, por supuesto, entregándose hacia toda la humanidad. Lo hace también es porque quiere entregarse a todos nosotros, porque quiere redimirnos. Que esta es la parte que ahora vamos a hablar. Jesús de Nazaret muere amándonos para la salvación de nuestros pecados. O como decimos también, Jesús de Nazaret nos quiere salvar del pecado. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque sabe que somos débiles y necesitamos ser rescatados. Es parte de nuestra condición. Y precisamos que alguien gratuitamente y amorosamente nos rescate de nosotros mismos, sin ningún tipo de precio, sin ningún tipo de deuda. Todo es gratitud con Jesús de Nazaret. Ahora, la expresión por nuestros pecados, que ya hemos comentado anteriormente, que sale en 1 Corintios 15:3, habla de la muerte de Jesús desde un condicionamiento histórico. Es decir, debe ser entendida a posteriori y no como un designio eterno de Dios. Esto se tiene que entender bastante bien, así que voy a ir despacio. Bien, no se puede
hacer una especie de reduccionismo histórico, como decir que la cruz forma parte de la voluntad divina. Algo había hablado anteriormente sobre eso. Voy a hacer un pequeño recorrido histórico, que me parece interesante, y luego vamos a ir al punto. En el siglo XI hay un teólogo muy importante para la iglesia, que es San Anselmo de Canterbury. Él explicó la muerte de Jesús de Nazaret por nuestros pecados desde un esquema de compensación. Es decir, el pecado de la humanidad era tan grave que ni la misma humanidad podía compensarlo. Por lo tanto, lo que él propuso fue que para compensar el pago por el pecado de la humanidad, lo que hace Dios es que envía a su propio Hijo a pagar con su sacrificio lo impagable. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, al ser Dios, puede pagar lo que es impagable porque es eterno, porque su amor es increíblemente incalculable. Es un esquema de compensación. Pagar, como la humanidad no puede pagar, paga a alguien que sí puede pagar un precio de la fuerte deuda. ¿Ven? Es decir, que la justicia no es comprendida en el sentido paulino de que un hombre puede ser santificado o justificado por la gracia de Dios. Todo lo contrario, se entiende como una especie de pago que se le ha de dar a Dios para restablecer el lazo con Él. Bien, el único que puede satisfacer esa deuda es Jesús de Nazaret. Ahora, hay un problema con esto, y es que la imagen del Padre que presenta este esquema es un Dios que es un sediento de la sangre del Hijo. Se deshistoriza el cristianismo al hacer la encarnación un drama entre Dios y Dios, donde la humanidad no tiene nada que ver. Ese no es el Dios que presentó Jesús de Nazaret. Ahora, Santo Tomás de Aquino, que es otro teólogo, un par de siglos más tarde, plantea otra cosa que nos hace salir un poquito de ese esquema. Plantea que la creación está unida al pecado. Luego, la encarnación sucede para nuestra redención. ¿Bien? La encarnación del Verbo nos salva del pecado. Ahora, esto lleva un grave problema, porque también nos hace pensar que sin la encarnación, sin el pecado, no hemos tenido encarnación del Verbo. Y esto es un grave problema, porque es como si esclavizáramos o sometiéramos la encarnación al pecado. Y eso no funciona así. No es real. No está en la Sagrada Escritura, ni tampoco es parte de la tradición apostólica. Por lo tanto, lo que propone Santo Tomás de Aquino está bien, pero a medias. Bien, años más tarde hay un teólogo franciscano muy importante, que es Duns Scoto, que él propone una reflexión teológica que está en consonancia con decir lo siguiente: Dios crea el mundo para encarnarse. Ahora, ¿qué propone Duns Scoto, que es un teólogo importante? La creación es la corona de la encarnación, es decir, no está subordinada al pecado. La encarnación del Verbo es la suma expresión de amor de Dios en su creación, no está sometida al pecado. Su fin es la sobreabundancia en la gracia, que está recapitulada en Cristo. Hay himnos cristológicos de Pablo que apuntan a esto. Sin pecado, la creación carecería de debilidad, pero estaría incompleta, y se precisa la presencia de Dios. Ahora bien, esto que está incompleto lo completamos hace poco, lo completan grandes teólogos, que al descubrir la patrología, lo que hablaron los padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, San Agustín Hipona, San Ambrosio, San Jerónimo, etcétera, descubren lo que ellos han hablado, proponen lo siguiente: Dios es un amor-relación. Dios es esa relación que transforma las vidas. Libremente se ha encarnado,
haciendo semejante a nosotros, y nosotros podemos alcanzarlo. Es el Dios capaz de, es decir, el hombre tiene capacidad de Dios porque es creación a imagen y semejanza de Dios. Y esto es hermosísimo. Si la encarnación es la condición de posibilidad de la creación, la manifestación de Dios en la plenitud de los tiempos no está sujeta al pecado. Es decir, en resumen, Dios crea desde siempre, ha creado para encarnarse, para ser parte de su propia creación. Dios no crea para el pecado, ni se encarna para redimirnos del pecado. La encarnación del Verbo tiene como consecuencia volver al esquema original, al diseño original. Porque el pecado no forma parte del diseño original. No estaba originalmente en Adán y Eva. Consecuencia de su libertad o mal uso de su libertad está el pecado en el mundo. Por lo tanto, la que Dios crea para encarnarse y formarse parte de su creación. No estaba en el diseño original el pecado. La encarnación de Dios no tiene su condición de posibilidad en el pecado. Y la ruptura del plan original de Dios como parte del hombre, sino de la eterna voluntad divina de ser un Dios que se encarna en la creación, que rebosa la indigencia del hombre con su abundante vida. Dios nos da más vida. Pero una vez que la encarnación de Dios se hace presente en el tiempo, se hace presente en la historia, se realiza, tiene en cuenta también la real situación del pecado del hombre. Y por ello la redime, la elimina, la sana. Y esta vida divina se otorgará a la manera en que el hombre es capaz de aceptarla, de optimizarla desde su concreta situación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos los apóstoles y discípulos repiten más o menos lo mismo. Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Aumenta mi fe. Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes que te quiero. Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y Tomás, Señor mío y Dios mío. Y todos los demás son redimidos según su situación. Ya volvemos con más de Su Corazón en Llamas. Vamos a hacer un espacio publicitario y volvemos con su Santa Mónica Radio y TV más digital en breve. Permiso. Ya estamos de vuelta con Su Corazón en Llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. El programa en su Santa Mónica Radio y TV más, en donde exploramos la tradición de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia y por supuesto la Sagrada Escritura. Un programa en el cual vamos también profundizando en nuestra fe, en qué es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia sobre puntos específicos para poder vivir más a plenitud nuestra fe cristiana apostólica. Pues muy bien, en el día de hoy estamos tocando el tema de lo que la teología se llama la cristología, con un tema muy importante que es la muerte de Jesús de Nazaret. Ahora, el por qué muere Jesús de Nazaret, quienes lo acusan históricamente, cómo él vive su muerte, también cómo es que Jesús de Nazaret muere como consecuencia de su estilo de vida, muere como consecuencia de su predicación, la implantación de su reino, muere también por ser perseguido, incomprendido en su momento. Sin embargo, lo que podemos llamar, que nos llama mucho la atención, es que Jesús de Nazaret, por supuesto que
cómo vivió y cómo murió, no solamente habló muchísimo sobre él, sino que atrajo muchísima más gente, muchísimos discípulos de su época. Ahora, lo que más sorprendió fue su resurrección, es su resurrección. Jesús de Nazaret, como consecuencia de su entrega amorosa, cumple también lo que profesa, cumple también lo que promete. Resucitó al tercer día. Y es lo que vamos a hablar ahora mismo, la resurrección de Jesús. Los relatos conectan al resucitado con el crucificado. Lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas 24:38, en Juan 20:26. La dialéctica de continuidad en la discontinuidad, porque se supone que la muerte es el fin y ya no hay más nada, pero hay continuidad porque hay resurrección. Hay presencia donde debería haber ausencia, porque la tumba está vacía. Porque sus discípulos, los apóstoles, cientos de personas y miles de personas han confirmado que no se quedó muertito, que resucitó. Y no es que volvió a la vida, no. Resucitar es vida en plenitud, vida sobreabundante. Sucede en cuanto que éste se ha llenado de gloria y majestad por la acción del Padre y del Espíritu. Por tanto, en Cristo habita una dialéctica del misterio. Por supuesto, esto hace que Jesús de Nazaret sea inmanipulable, no lo podemos manipular. Recordemos que misterio se entiende en el cristianismo como el plan salvífico de Dios en Jesús de Nazaret. El plan salvífico de Dios en Jesús de Nazaret es misterio de Dios. No es lo que está oculto y no se puede encontrar y tiene cosas mágicas. No es nada de eso. Es el plan salvífico de Jesús de Nazaret para toda la humanidad. Ahora, esto hace que el resucitado no sea manipulable. Nosotros no lo podemos manipular como nosotros querramos. Ese simplemente se expresa por voluntad y por gracia y por amor a quienes Él desea aparecerse. Como por ejemplo lo hizo los apóstoles en algún momento, cuando estaban acorralados y no querían salir por miedo a los judíos. Se le aparece y le dice: la paz esté con ustedes. Como se le apareció a Pablo y se presentó a Pablo y de la nada él quiere convertir a Pablo porque le ama intensamente y sabe que Pablo va a ser un instrumento espectacular para el inicio de su iglesia. Se le aparece: soy yo, Jesús, el que tú persigues. Y Pablo cambia totalmente, radicalmente su vida y muere como vivió, entregando su vida. Ahora bien, el crucificado ha sido resucitado. Pasar del crucificado, de estar condenado a muerte, a la vergüenza máxima de la pena romana, a la maldición que lo condenó el judaísmo, pasa la glorificación de Dios. Sí, el mundo te condenó, yo te glorifico. La divinidad glorifica. Pues bien, el resucitado, justamente porque su serie de dimensiones históricas se han mantenido acordes a la filiación divina. Como Jesús murió, pues también resucitó. Así como Jesús murió amando, resucitó porque amó. Bellísimo esto. Y vivió como hijo del Padre. Resucita como hijo del Padre. La resurrección también es consecuencia del amor del Padre por el Hijo. A tal punto que su muerte supone ese culmen de la posibilidad de la acción del Padre hacia Él. Es decir, que Dios prueba su amor y su poder
resucitando al Hijo. Eso es lo que transparenta la resurrección. Y es el querer de Dios para toda la creación. San Pablo lo dice muchas veces también, que en el final de los tiempos resucitaremos, seremos juzgados y resucitaremos. Se encuentra Jesús de Nazaret, en las Escrituras nos lo narran, con sus discípulos. Es decir, que su relación única con Dios, la relación única que tiene Jesús con Dios, baña todas sus relaciones, el cómo se relaciona con sus discípulos, con su propia madre, hasta con sus enemigos. Por eso, todas sus acciones son una revelación en el sentido más estricto de la palabra. La resurrección de Jesús de Nazaret hace comprender todo lo demás sobre su identidad y además nos habla sobre nosotros mismos. Cómo se relacionó con los demás se entiende por fin en su resurrección o por su resurrección. Muestran una verdad tan grande que sigue sin ser entendida del todo. Porque en realidad que los discípulos sorprendidos no saben qué hacer porque creen que es un fantasma, pero es que come, habla, se le puede tocar. Ven, toca aquí las llagas, mete tu dedo aquí y cree y no seas incrédulo, dice Jesús de Nazaret a Santo Tomás Apóstol. Porque nosotros no logramos, para nosotros es imposible comprender cómo es esta resurrección. Pero es que aconteció, es una verdad, no podemos hacer nada con la realidad más que aceptarla. Es un quitar un velo que nos impide incluso de relacionarnos con los demás, que nos impide algunas veces poder acceder a lo divino. Y lo que quiere la resurrección es que podamos atravesar ese velo y poder constatar que existe algo más denso detrás de ese velo, detrás de lo que podemos tocar, del tiempo, etcétera. Hay algo más y más profundo y más real que a su vez no es ajeno a mí, sino que me habla de mí mismo y me habla también de la realidad de los demás. De ahí que todos los que contactan con el resucitado quedan totalmente fascinados, estremecidos. Hay que retroceder. Muchas veces, María Magdalena no lo reconoce en un principio, piensa que es el hortelano, retrocede asustada y llora. Dime si sabes dónde está el cadáver, porque quiero ir a velarlo. No entiende, no lo logra ver, porque espera a un muerto, pero no puedes esperar a un muerto donde no lo hay. Y es porque está resucitado María. Incluso necesitamos tiempo para poder abrirnos hacia Él. Es un proceso de la vida. Aceptar el resucitado en mi vida es un proceso. Y hay que realizar una especie de querer asumir siempre esa novedad, a lo que tenemos miedo muchas veces. La resurrección es siempre novedad. Y hay que acercarse a la resurrección sin ningún tipo de juicio, a aceptarla como regalo de Dios. Dios resucitado, Jesús resucitado, es regalo para la humanidad. ¿Y dónde la encontramos? Pues aquí está, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el verdadero amor. Ahí es donde lo encontramos. La resurrección de Cristo es testimonio de la novedad de Dios acontecida en Jesús de Nazaret, una novedad que Dios quiere que también la humanidad pase por ella. Es tu regalo sobreabundante. Rompe nuestras pretensiones de querer dominar, de querer conceptualizarlo todo, de creernos omnipotentes y omniscientes. Y nos sana de la idolatría de fabricar nuestras propias imágenes de lo sagrado. Porque es Dios quien nos permite y quien nos dice qué es lo sagrado y qué no. Vuelvo y repito lo que me encanta decir. Es Dios quien nos dice quiénes somos y quién es Él.
no somos nosotros los que les decimos a Dios quién es Él. Cuando entendamos cómo es esta relación y en qué consiste esto, muchas puertas desde el fondo de nuestro corazón se nos abrirán. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar con nosotros en Santa Mónica Radio y TV+. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.